Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en la hemeroteca del CCK, el antiguo Palacio de las Telecomunicaciones, donde hoy vamos a charlar con Eugenia Michelstein, que es docente, investigadora y directora de la carrera de Comunicación de la Universidad de San Andrés. Eugenia, gracias por venir. Gracias por la invitación. Hace algún tiempo publicaron un libro que plantea una hipótesis que decía que las agendas de los medios están cada vez más alejadas de los intereses de las audiencias. ¿Esa hipótesis se sigue verificando? Mira, nosotros en el libro investigamos desde 2007 en Estados Unidos hasta 2012 en Estados Unidos y en 2009 y 2010, 2008 y 2009 América Latina y Europa. Y después en 2016 y 2017 volvimos a hacer una investigación sobre eso en Argentina. Y seguía existiendo la misma brecha entre lo que los periodistas y los editores elegían poner en la homepage de sus medios, que era sobre todo política, economía, internacionales, y lo que los consumidores elegían cliquear medios según las más vistas. O sea que en 2016-2017 esto se mantenía. Y lo que vimos en 2017 ya, haciendo una investigación con las cuentas de redes sociales de medios establecidos en Argentina, como La Nación, Clarín, Infobae, Perfil, Página 12, TN, La Voz del Interior, es que esto un poco como había influido la agenda de los medios en redes sociales, que solían tener muchas más noticias de asuntos no públicos, espectáculos, deportes, el clima, un gato perdido, un choque, etcétera, que noticias de política. O sea que las cuentas de los medios en redes sociales son más livianas que sus homepages. Y este descubrimiento que hicieron en estos trabajos, ¿qué implica para la producción de noticias, para las rutinas de los periodistas, para incluso las rutinas de las audiencias en términos de consumo? Bueno, durante gran parte del siglo XX los periodistas tenían una intuición sobre qué le interesaba a la gente, pero tenían poca información directa. ¿Qué sabía el editor de un diario? Sabía la tirada, la circulación, cuántos ejemplares se vendía. ¿Qué sabía hasta que apareció el minuto a minuto el productor ejecutivo de un programa de televisión? El rating al día siguiente. Lo que pasó con Internet y con las noticias en Internet es que pudieron empezar a seguir o por sus sistemas internos o por Chartbeat o por todos los sistemas que existen para medir audiencias, es qué está mirando la gente, qué está cliqueando, qué está compartiendo, cuánto tiempo se queda. Entonces, las preferencias de la audiencia, que antes eran una intuición, pasaron a ser un dato imposible de ignorar. Por otro lado, muchas investigaciones sobre este tema, no solo en Argentina, sino en otros países, dicen que los periodistas que antes podían suponer que la gente prefería leer Boca Campeón o algo de espectáculos, etcétera, ahora lo confirman diariamente y que es muy difícil que eso no afecte las decisiones de los periodistas, que igual se resisten, ¿no? Tienen esta idea de los editores estamos acá, los periodistas sabemos Nosotros somos los que sabemos lo que ustedes tienen que conocer. Sí, nosotros sabemos lo que ustedes tienen que conocer, y nosotros sabemos que aunque ustedes tal vez no entren a las noticias de política o internacionales, prefieren verlas en la homepage, le da prestigio a las publicaciones para lo que entran a, no sé, a La Nación, a Clarín o al medio que fuera. Entonces, pero y son tan difíciles de ignorar que en algunos medios, no voy a decir cuáles, a fin de mes circulan entre los periodistas, entre todos los periodistas, la lista de los que tuvieron las notas más leídas, de los más leídos. Entonces eso es muy difícil. Vos sos periodista, vos querés estar bien con la empresa en la que trabajás, querés hacer tu trabajo, pero tampoco querés ser el que tiene las notas menos leídas de todas. Entonces, eso lo que termina haciendo esta información y la verificación de esta brecha, de esta desconexión, es un poco poniendo en duda el futuro del periodismo como lo conocemos. Una élite que nos dice qué tenemos que consumir, qué tenemos que saber, mientras tal vez a nosotros, no sé, nos interesa más el clima o espectáculos o el estreno del Rey León o lo que fuera. ¿Y ahí aparecen otras fuentes informativas satisfaciendo esa demanda? Sí, aparecen otras posibilidades que no necesariamente son informativas, o sea... Bien. No, uno no siempre, algunas personas sí, otros no, pero no es que uno dice voy a entrar a Facebook e informarme. Claro, pero ocurre, y además uno entra a Facebook también para enterarse de toda una parte de la vida que no tiene tal vez que ver con la información periodística como la conocemos, sino con la información de nuestro círculo más cercano y también tal vez no tan cercano.
Algo típico es los compañeros del colegio secundario, de la universidad, o ver en qué está la familia, la familia inmediata con la que uno convive, la familia tal vez extendida, primos, digamos. tíos, extendida. Seguir intereses que no tienen que ver con lo periodístico, la cocina, los deportes. Entonces, lo que hacemos en redes sociales nos da información. No necesariamente nos da lo que llamaríamos información periodística. Si yo sigo cuentas de influencers, de recetas en Instagram, estoy recibiendo información, las recetas son información, pero no es información tradicionalmente periodística, aunque es parte de lo que durante mucho tiempo hicieron los medios generalistas, poner recetas. Tal cual. Y los medios, otro de los roles que tenían, es que jerarquizaban la información y más o menos planteaban una lista de temas, ¿no? De los que una sociedad medianamente tenía que conversar o decidía conversar. Hoy, esa lista de temas, ¿quién la propone? Bueno, uno de los fenómenos que se dan en las redes sociales es que cómo jerarquizaban información los medios. Jerarquizaban información, bueno, primero todo poniéndolo en la tapa. Si algo en la tapa es importante. Era importante. Arriba en la tapa, claro. Importantísimo. Bueno, dentro de la misma tapa, los lugares. ¿Qué lugar ocupa en la tapa? Dentro del lugar que ocupa, la tipografía. Además del tamaño de la tipografía, la foto. Cuando vos entras a Instagram en el celular o a Facebook o a Twitter, todo tiene el mismo tamaño. En Twitter todo puede ocupar 280 caracteres. Entonces, esa jerarquización que se hacía en el diario a través de la ocupación, del espacio que ocupaban y de la tipografía y de la imagen, y que en televisión y en radio se siguen haciendo con el momento en que aparece la noticia, con el tiempo que se le dedica, con si salen o no móviles, no se puede hacer así en Facebook y Twitter. ¿Cómo se jerarquiza? Se jerarquiza por el algoritmo, claro. Se jerarquiza por lo que te recomiendan tus contactos, se jerarquiza tal vez por los trending topics, lo que es interesante ahora, lo que tenés que saber, etc. Pero todas esas no son decisiones editoriales, no son decisiones de una sola persona o un grupo de personas que están a cargo de definir la tapa todos los días o incluso de definir la homepage en el día a día de manera cotidiana. ¿Ya no hay una élite o es otra élite? Bueno, el algoritmo está creado por seres humanos, no es que bajo del cielo como las tablas de la ley. Entonces está creado por seres humanos y esos seres humanos sí tienen influencia en lo que consumimos. Entonces uno podría pensar que sí, que Facebook, los programadores de Facebook, los programadores de Instagram, los programadores de Twitter, en menor nivel porque hay menos gente en Twitter, son parte de una élite que de alguna manera define qué vamos a ver, no necesariamente el contenido, sino cómo va a estar conformada esa agenda de temas que vamos a ver, que tiene que ver con pasa cerca de tu casa, lo están siguiendo tus amigos en la red social, ¿no? Es un tema que te interese. Entonces, ese algoritmo no es algo que es inmutable. Y de hecho, cuando Facebook cambió el algoritmo hace un par de años, los medios vieron muchos problemas, los medios periodísticos. Cayó la audiencia porque les entraba mucha audiencia por Facebook, empezaron a aparecer menos en Facebook y entonces eso los obligó a buscar otras alternativas para seguir llegando a la misma o mayor cantidad de gente. En algún momento, cuando eran predominantes en la conversación pública los medios de comunicación masivos, hablábamos de alfabetización mediática o alfabetización para el consumo de medios, la lectura crítica de los medios y demás. Hoy, pienso, deberíamos tener una alfabetización para comprender o al menos advertir la existencia del rol de los algoritmos. ¿La estamos teniendo? ¿Sabemos cómo tenerla? No, estoy 100% de acuerdo con vos, no solo para el rol de los algoritmos, que es importante, sino también para el rol de la privacidad, qué datos le doy a las redes sociales, qué datos elijo darle, con quién comparto esta información. No solo es una cuestión de cómo informarse, cómo leer críticamente la realidad, que es importante, está bien. Sigue siendo importante, claro. Sino, en muchos casos, tiene que ver con una cuestión de seguridad personal. En las escuelas, así como estamos preocupados y queremos que haya educación sexual integral en las escuelas, y está muy bien, estamos preocupados por la seguridad de nuestros chicos, estamos preocupados también porque, bueno, sepan cuando se loguean una computadora o un celular qué información están poniendo, qué información le da a otras personas, qué determina qué ven en las redes sociales, qué controles deberían poner ellos y los padres para que no accedan a contenido que tal vez sea indeseable según la edad que tengan. Entonces, todo esto tiene que ver con un tipo de educación que no está en los programas oficiales. Pero no porque los programas oficiales sean malos, sino porque, bueno, es muy nuevo, no sabemos cómo enseñarlo. En 2007 nadie hubiera pensado esto. Qué sé yo, cuando empezaron las redes sociales se pensaban como un divertimento, la gente accedía principalmente a través de su computadora, entonces era algo que era
supervisado en el hogar, etc. Ahora que cada chico de 11, 12 años, una de las primeras cosas que pide es un celular, tal vez antes, digo, pero por lo que yo veo en la calle y lo que veo en los colegios de los 11, 12 años, tiene un celular en la mano, bueno, el control deja de ser sobre la pantalla, sino sobre un dispositivo que está todo el tiempo en la mano del dueño o la dueña. Y entonces esa alfabetización no incluye solamente las noticias. Probablemente un chico de 11 y 12 años ni siquiera consuma. Tal vez algún tema, deportes, espectáculos, etcétera, sino también sobre, bueno, cómo van a decidir que sea su relación y su nivel de exposición al mundo, ¿no? Y también para los padres, ponen fotos de sus hijos en redes sociales, qué fotos eligen poner, en qué circunstancias, etcétera. ¿Qué rol cumplen las plataformas en la distribución de noticias? Bueno, crucial. ¿Por qué es crucial el rol de las plataformas en la distribución de noticias? Porque es donde más tiempo pasamos online. Entonces, como es donde más tiempo pasamos online, es donde más probable es que nos encontremos con noticias. Sea porque las buscamos, porque decidimos entrar a Twitter a ver qué está pasando, o sea porque las encontramos de casualidad. Justo entré a Instagram y todo el mundo estaba posteando sobre algo y dije, hay un partido de River, porque están todos con la camiseta de River. O porque creamos en las redes un contexto en el que un medio, en el que después es muy factible encontrarse con noticias. Por ejemplo, si alguien te sigue a vos en Twitter, es probable que se encuentre con noticias del mundo de los medios, del mundo de la edición, del mundo de la tecnología, etc. Entonces decidió seguirte en parte por eso. Si alguien sigue a La Nación, a Infobae, a Clarín, bueno, ahí hay una decisión de estar al tanto de la información. Entonces hay como distintas avenidas, una es consciente, otra es fortuita o diría incidental, y otra es crear un contexto en el cual eventualmente si pasa algo me voy a enterar en las redes sociales. Puede ser que haya gente que no, que tiene redes sociales que son completamente, diría, aperiodísticas y en las que comparte consejos sobre hacer gimnasio, sobre comida sana o sobre deporte o que fuera. Incluso en esos casos, cuando pasa algo muy importante, por ejemplo, o muy espectacular, cuando se incendió el techo de Notre Dame en París, bueno, te vas a terminar enterando, ¿no? Claro. Eugenia, después del corte, quiero que conversemos sobre una red emergente, ya consolidada, pero que es distinta de las otras y que su nombre se cruza mucho con la política, con las noticias y demás, que es WhatsApp. Pero eso va a ser después de este corte. Seguimos en TMT Conversaciones, aquí en la hemeroteca del CCK, charlando hoy con Eugenia Michelstein, que es docente, directora de la licenciatura en Comunicación de la Universidad de San Andrés. Eugenia, había quedado esta pregunta. ¿Qué sabemos de WhatsApp como plataforma de distribución de información, de campañas políticas, incluso de acciones de marketing? Bueno, ¿qué sabemos de WhatsApp en primer lugar? Que en Argentina el uso es casi universal. Casi universal. Entre los jóvenes es universal directamente, baja un poco entre los más grandes. Entre los más grandes estoy diciendo gente de más de 50, 60, 70 años, pero el uso es casi universal. Entonces, una red en la que pasamos tanto tiempo, que mucha gente dice mirar constantemente o casi constantemente, sería muy raro que no recibiéramos nada de información por ahí. Ahora, ¿qué sabemos precisamente sobre circulación de información en WhatsApp? Sabemos lo que nos dicen los usuarios. No sabemos qué circula ahí porque WhatsApp está famosamente encriptada. Entonces, por ejemplo, Twitter es muy fácil de scrapear, que es sacar con software de qué está hablando la gente, las estadísticas, etc. Facebook hace un par de años abrió la posibilidad de pedir datos para investigadores. Cuando fue todo el conflicto con Cambridge Analytica, dijeron, bueno, realmente nosotros que nos queremos abrir a la comunidad, que no te dan datos privados sobre las personas. Agregados. Te dan datos agregados sobre de qué está hablando la gente, cuánta gente está hablando de un tema. Con WhatsApp eso es imposible. Imposible.
Uno de los... Es imposible porque Facebook, que es el dueño de WhatsApp, no libera esos datos, no los comparte. Facebook no libera esos datos, pero además, según ellos dicen, y según cómo estuvo armado WhatsApp inicialmente, esos datos están encriptados. Ellos tampoco tienen acceso a esos datos. Dicen, no solo no te los puedo dar, sino que ni siquiera yo los tengo. Y si fuera... Eso es lo que yo... Sí. Y si fuera a desencriptar WhatsApp, perdería el principal atractivo que mucha gente, que muchos usuarios tienen que tener WhatsApp, que es la privacidad. Que, bueno, estos datos no son compartibles. Entonces, sabemos qué nos dicen las personas y lo que podemos saber sobre WhatsApp son los grupos abiertos de WhatsApp. ¿Qué son los grupos abiertos? Por ejemplo, en la campaña presidencial de Brasil se armaron grupos, en esta campaña en Argentina también se están armando que vos te podés sumar. Vos, no sé, apoyás a Bolsonaro o apoyabas a Daddy y te sumabas. Y entonces esa información circulaba y entonces algunos investigadores en Brasil, especialmente en televisión, se sumaron a estos grupos y veían qué información circulaba. Ahora bien, ¿esos grupos son representativos de cómo la mayor parte de nosotros usamos WhatsApp? No. El otro día me decían que el grupo promedio de WhatsApp tiene 7 personas. Estos grupos tenían cientos de personas. Entonces no son representativos de cómo la mayor parte de nosotros usa WhatsApp y de la información que circula en las conversaciones tal vez más privadas de grupos de trabajo, de compañeros de fútbol o de vóley. Entonces sabemos lo que nos dicen las personas sobre WhatsApp. Sabemos lo que nos dicen que reciben ahí, cómo lo miran, qué les interesa, y lo que nosotros hicimos entrevistas a 159 personas en Argentina, sobre todo en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero también en Salta, en Rosario, en Córdoba, o sea, no necesariamente todos en Capital, y lo que nos decían es que usaban sobre todo WhatsApp para temas personales, o sea, de sus amigos, sobre todo los más jóvenes con su grupo más cercano. La gente un poco más grande, escribimos un paper con Mora Matassi, que es exalumna de San Andrés, haciendo su doctorado, y con Pablo Bokoski sobre esto, se llama Domesticando WhatsApp. Mora es la primera autora, y lo que veíamos es que la gente habla sobre todo con sus amigos, los más jóvenes, los que están en el medio, hablan con sus amigos, con sus hijos, con sus padres, temas de trabajo, mucho tema de trabajo, y los más viejos lo hacen sobre todo para estar en contacto con sus familias. Hijos, nietos. Hijos, nietos, que sí son usuarios de WhatsApp. Y entonces... Casi ninguno dice yo uso WhatsApp para estar al tanto de las noticias. Eso no significa que no circulen noticias por WhatsApp. Circulan, como circulan noticias cuando uno está hablando cara a cara con su familia, pero no es el objetivo principal. Uno no se junta a comer asado con su familia para hablar de política. Uno se junta a comer asado con su familia para estar con su familia. A veces surgen temas de política, no siempre de manera agradable, ¿no? No siempre... alguien me decía que tenía un grupo con compañeros del secundario y que habían elegido no hablar de política. Claro. Eso debe ser algo relativamente extendido, ¿no? De hecho, hay quien por ahí se viola esa regla impuesta en el grupo y se notan las consecuencias, ¿no? Se notan las consecuencias como en cualquier regla que se viole en un grupo social, que enseguida dicen, bueno, de religión no íbamos a hablar acá, o no, bueno, la gente se pone mal, o la gente se va, etc. Entonces, nosotros sabemos de vuelta lo que nos dice la gente, y WhatsApp no tiene un sistema para bloquear temas. WhatsApp tiene un sistema para bloquear personas, tiene un sistema para denunciar spam, pero uno no puede decir, no, WhatsApp, esta palabra no me la muestres, tipo campaña o elecciones no me la muestres. Entonces, algunas personas dicen que lo hacen, o algunas personas también dicen que no es una regla explícita, que les molesta cuando hablan de política, pero no es una regla explícita. O sea, si el grupo es para hablar de hockey de las nenas, no vamos a hablar de política. Claro. Si alguien habla de política, muchas veces lo que se hace es ignorarlo. Lo va a decirle, che, de esto no vamos a hablar. O se arma una revolución. O se arma una revolución. Pero muchas veces lo que pasa es, bueno, lo ignoran directamente, y entonces uno rápidamente, como uno se da cuenta, hay etiquetas, ¿no? Uno tiene una etiqueta para hablar cara a cara con la gente, uno tiene una etiqueta para subirse al colectivo, etc. En WhatsApp también hay etiquetas. Y uno enseguida se da cuenta que hay una etiqueta cuando la viola. Claro, una etiqueta en el sentido de costumbres, hábitos, rutinas. Uno se da cuenta que que existen las reglas cuando las rompe. En WhatsApp. En WhatsApp. Porque no están claras de entrada. Claro, y en la vida real también. En la vida real uno tal vez funciona con unas reglas tácitas, y hasta que uno rompe esa regla y dice, no, en esta familia no había que hablar de este tema. Pero no se había dado cuenta antes, y a partir de ese momento no habla más de ese tema. ¿Y qué pasa con la política y WhatsApp en el sentido de las campañas políticas? El uso de WhatsApp como plataforma para llegar a los electores. Bueno, en Brasil, en la campaña pasada, y en esta campaña en Argentina, en Brasil se usa un montón, y en esta campaña en Argentina también se está usando WhatsApp para llegar a los electores. Uno pensaría que
dos maneras principalmente. Una es la manera como digital desde la campaña. Contratan agencias, las agencias tienen acceso a muchos números de teléfono y a partir de ahí empiezan a mandar mensajes más o menos targeteados, según la información que tengan de la gente, en las bases de datos que tienen. Pensemos que la manera de llegar a nuestro WhatsApp es nuestro número de teléfono. Entonces, si uno le dejó su número de teléfono a alguien alguna vez, es probable que esté en esa base. Y saben la edad que uno tiene y que es votante de un determinado distrito, es votante de esa base. Y entonces eso se hace y uno lo que primero que tendría que pensar es cuán efectivo es eso. Digo, pues te llega un mensaje de alguien que no conoces. Digo, a veces cuando uno le llega un mensaje, por ejemplo, equivocado, WhatsApp, que a veces pasa, uno tiende a ignorarlo, claro. ¿no? Como no conozco a esta persona. O una pregunta muy típica en WhatsApp es ¿quién sos? Claro. Digo, ¿quién sos? Bueno, ahora sigamos charlando. Ahora bien, pero hay otra manera de hacer campaña en WhatsApp, que es la manera orgánica de hacer campaña en WhatsApp. Que es decir, bueno, estamos todos de acuerdo con el partido X o el partido Y, usemos WhatsApp para promocionar estas ideas o promocionar este candidato o esta candidata. Pero hay una organización de gente. Hay una organización de gente con distintos niveles de profesionalismo, obviamente. No creo que sea lo mismo el Frente de Izquierda claro. que los partidos con chances de llegar a la presidencia, que decide usar WhatsApp para hacer campaña. De vuelta, nosotros sabemos lo que dicen quienes usan WhatsApp para hacer campaña y sabemos lo que nos dicen las personas sobre los mensajes que reciben. Lo que es muy difícil de medir es la efectividad de eso. Es muy difícil también ver la efectividad de los spots, digo, televisivos. Claro. Pero aunque sea, nosotros sabemos que el spot se mostró en tal fecha, en tal horario, en tal canal, tal que rating, tenía tanto rating, etc. En este caso, es medio como sabemos que se hace, pero no tenemos acceso a los grupos de WhatsApp y siempre existe el riesgo de que eso no sea bienvenido, de que alguien piense con muy buena voluntad, apoya mucho al candidato que sea o a la candidata que sea y decide voy a compartir esto con mi grupo y que el grupo reaccione mal y que termine siendo contraproducente. Una, creo, y lo comparto con vos, de las posibilidades de que ese contenido se comparta es la calidad de ese contenido en términos de formato, humor, dosis de humor o de ironía. Me da la impresión de que, por lo menos los mensajes que me llegan a mí, vía WhatsApp de campaña, tienen que ver un poco con esa búsqueda, ¿no? De la búsqueda de ser viral en esa línea. ¿Vos eso lo sí, ves así? O sea, uno puede pensar de dos maneras. Uno, que cuanto mejor esté hecho, más profesional sea, más atractivo va a ser. Pero también que cuanto peor esté hecho y menos profesional sea, más parecido va a ser a como pienso realmente que, no sé, alguien se graba. Pensemos en los spots que había hecho el gobierno en su momento y que creo que todavía están ahora, de la gente grabando mientras maneja o al lado. Bueno, esos están a propósito hechos en ese... Hay una narrativa ahí. Hay una narrativa ahí que tiene que ver con el video casero, ¿no? Y lo cuenta la gente, no lo cuento yo. Lo cuenta la gente, no lo cuento yo. Entonces, eso puede funcionar para los dos lados. En todo caso, se podrían hacer experimentos con eso, ¿no? El riesgo del experimento es siempre la validez externa. Lo que yo te digo en un experimento no necesariamente después es lo que pasa en mi vida cotidiana. Yo recibo un mensaje de WhatsApp en el colectivo, no importa, en la puerta del colegio, en el trabajo, donde sea. Hay otra cosa que creo que tiene que ver con la viralización, que es el grupo o los grupos en los que uno difunde el mensaje. Si uno lo manda a un grupo y en ese grupo manda un grupo por el candidato X a un grupo y en ese grupo están en contra del candidato X, ese mensaje no va a pasar de ahí. Va a rebotar. Va a rebotar. No, me lo manda un grupo en el que la gente está de acuerdo con uno y lo más probable es que, ¡ay, qué bueno esto! Lo voy a mandar a otros grupos. Y eso no siempre lo podemos saber a priori. En algunos casos sí. O sea, si somos todos compañeros de trabajo de una municipalidad, bueno, más o menos podemos saber qué piensan. Somos funcionarios políticos, nuestros compañeros. Pero, digo, en el grupo de compañeros de secundario, uno no siempre sabe qué piensan los demás. Entonces creo que ahí tiene que ver lo que es aceptación selectiva del mensaje, que es, me encantó, lo comparto, o no, esto no tiene nada que ver con lo que yo pienso, te pido por favor que no mandes más este tipo de mensajes. Entonces, cuanto más coincida, uno podría pensar, con el promedio del grupo al que se envía, más chances hay de que eso sea compartido. De vuelta, acá solo sabemos lo que nos dice la gente. Sí, todavía no tenemos esos datos y probablemente nunca los tengamos. Eugenia, muchísimas gracias. Gracias a vos. Estuvimos en TMT Conversaciones, aquí en la hemeroteca del CSK, charlando con Eugenia Mitchelstein, que es docente, investigadora, directora de la carrera de comunicación de la Universidad de San Andrés.